saludamos desde Proyecto Cienciativa. Hoy nos encontramos con Ana Lozada, coordinadora del Festival del Libro. Buenos días, Ana. Buenos días, Carolina. ¿Qué objetivo principal destacarías del Festival del Libro? Pues el objetivo principal del festival, como su nombre indica, es conmemorar el Día del Libro. Y como sabéis, pues el festival tiene lugar un día antes del 23 de abril. Lo que pretendemos es transmitir el gusto por la lectura y también un poco ayudar a los alumnos a ser más creativos. Gracias. A ti. Hola, Ana. Hola, Andrea. El primer festival era Magia de leer y el segundo un libro, un viaje. Y ahora cada lectura una aventura. ¿Qué pretende el lema de este festival? Pues el lema de este festival pretende reivindicar el libro como una aventura. Cada libro pues, como una historia apasionante que nos permite pues, descubrir nuevas realidades, sentir emociones de forma más intensa. Una aventura. Lo que significa aventura, pues eso es cada lectura. Y además rima, lo cual pues, hace el lema mucho más significativo. Ana, este año parece que tenemos varias visitas. Sí. ¿Qué podemos destacar de ellas? Pues mira, lo que podemos destacar es que cada año viene más gente invitada a participar en el festival. Pues vienen desde artistas. Este año tenemos mucha representación de ilustradores. Dos chicas que son ilustradores. Luego viene un artista plástico urensano, Rafael Cachaldora, que no sé si recordaréis que sus postales pues, fueron enviadas en el proyecto Post-Crossing. También nos visita, como todos los años, nuestro amigo, el escritor Fernando Méndez, que conocéis muy bien su obra. Y también vamos a tener una videoconferencia con otra amiga del centro, pero que no es española, que es belga, con Leticia Rincá, que también pues, va a participar de forma virtual. Y eso es lo que destacaría, que el proyecto no solo se limita al centro, sino que se abre a personas de las que podemos aprender mucho. Muchas gracias, Ana, muy interesante. Gracias. Bueno, pues aquí nos despedimos de Ana y le damos las gracias por atendernos y regalarnos un tiempo, su tiempo. Vale, muchas gracias a vosotras. Y quería aprovechar para felicitaros por vuestro proyecto, por el proyecto Ciencia Activa, también a vuestra profesora Beatriz, que la verdad es ejemplar. A mí me encanta seguiros y todo lo que hacéis es estupendo. Y no lo cortéis, por favor. ¿Qué vas a preparar para el Festival del Libro? Pues este año el coro va a preparar la canción de la serie de televisión de las aventuras de Tom Sawyer, porque es uno de los personajes sobre los que gira este año el festival. Entonces, si queréis, ya han grabado el videoclip, cantan, bailan y os hacen ahora una pequeña demostración. ¿Qué os parece? Pues muchas gracias. ¿Cantamos un trocito? Venga. Tú descalzo siempre vas, Tom Sawyer, junto al río pasear, Tom Sawyer. Empezamos nuestro recorrido en el colegio para ver las actividades que se están realizando en los diferentes departamentos para este tercer Festival del Libro. Estamos aquí con la profesora Irene del Departamento de Plástica y Dibujo. Buenos días. Buenos días. Pues estamos realizando el primero de bachillerato con cuarto de la ESO Plástica una sorpresa para regalarle al artista urensano Rafael Cachaldora, que nos visitará el viernes, día 22. No vamos a desvelar mucho de este regalo, ¿vale? Con tercero estamos haciendo un mural que la verdad que está quedando fantástico en colaboración con Inglés de un abecedario de Alicia en el País de las Maravillas. Y en cuarto de plástica hemos hecho ya también las grandes obras maestras de Miguel de Cervantes, las portadas de esos libros y algo también sobre Platero y yo. Pues seguro que queda todo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí en segundo B con la profesora de francés. ¿Qué nos podemos esperar de tu departamento? Hola, buenos días. Pues hemos preparado con los diferentes cursos cartulinas para hacer un mural sobre diferentes personajes o también personajes de cómic. Y también hemos participado en el proyecto de Platero y tú con los otros departamentos. Estamos con la jefa del departamento de lengua. ¿Qué actividades tenéis pensado hacer?
diversas actividades. Por ejemplo, en primero de bachillerato, la elaboración por parte de los alumnos de un vídeo de animación a la lectura, que una vez tengan todos los minutos que ellos deberían elaborar un vídeo único para proyectar durante el festival. También un concurso de microrelatos. En otros cursos, como por ejemplo segundo de la ESO, la visita a la biblioteca municipal. Es muy importante que los alumnos conozcan el funcionamiento de la biblioteca. Durante la visita podrán sacarse el carnet de la biblioteca. Nosotros en la asignatura de plástica estamos elaborando un mural sobre Platero y yo, escrito por Juan Ramón Jiménez. Llegué a la universidad y comencé a publicar mis primeros proyectos. El efecto fotoeléctrico, el efecto browniano. Continuamos nuestro recorrido por el colegio con nuestra profesora Beatriz de Biología. Cuéntanos, ¿qué tenéis preparado para esta tercera edición del Festival del Libro? Hola, buenos días. Tenemos preparado el Departamento de Biología de SELOSEA, pues un concurso de microrelatos científicos en el que participan todo el alumnado de la ESO y de bachillerato. Se seleccionan los mejores y se exponen en un mural que elaboraréis todos los chicos de temática científica. Y ahora mismo estamos con las aventuras científicas que lo han organizado pues, los alumnos de primero de bachillerato con algunos de la ESO, en donde van a representar pequeños sketches teatrales. Ahora mismo estamos en el ensayo de uno de ellos. Espero que os guste y que os divirtáis. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Seguimos aquí con nuestro recorrido, nos encontramos con nuestra profesora Yolanda. ¿Qué actividades tenéis pensado hacer? Pues nosotros, como estos son los más chiquitines, los hemos preparado para que conozcan los cuentos clásicos. Y bueno, estamos haciendo un gran libro, versionando cada cuento, y poniendo a cada niño como protagonista. Vale. ¿Qué libros son los que más os gustan, niños? ¿Y aquí? Nos encontramos en el aula de tercero de primaria con el profesor Kiko. Kiko, ¿qué actividades tienes preparadas para este tercer festival de libro? Pues este año los niños de tercero van a participar con la elaboración de sendos marcapáginas, así como coloreando dibujos que después serán colocados en el mural conmemorativo que realiza toda primaria. Y como complemento visionarán una serie de películas en dibujos animados de Tom Sawyer. Seguimos nuestro recorrido por el colegio. Estamos con la profesora de Historia e Iniciativas. ¿Qué proyectos tienes preparados para el tercer Festival del Libro? Bueno, pues a los alumnos de cuarto de la ESO nos van a visitar Bruno Nieto y Dani Carril, que nos van a presentar aquí en el cole su documental Mi Sorriso Superdón. Después los alumnos harán una entrevista y a ver qué nos cuentan. Gracias. Entramos con Rafa, el encargado en el departamento de música, y nos va a contar qué actividades tiene preparadas para el Festival del Libro. Vale, ten dúas actividades. A primeira sería o segundo Festival de Letras de Cancións, e a segunda actividade temos grabado unha canción dun grupo español que se chamaba Platero y tú. A canción titúlase Entre dos mares, está grabada polos alumnos de terceiro e cuarto da ESO, e cantada polos alumnos de segundo. Esa canción tamén a vamos a actuar en directo o venres no Salón de Actos, e englobámosla dentro do proxecto de Platero y tú. Muchas gracias. Hola, nos encontramos en segundo A con la profesora María Jesús. Profe, buenos días. ¿Qué proyectos tienes para el festival? Pues para el Festival del Libro les he mandado hacer para segundo de ESO y tercero unos murales interactivos utilizando nuevas tecnologías, como puede ser el Padlet, el Poplet, en donde ellos, escogiendo unos temas, han realizado todos los murales. Además, les he dicho que tenían que hacer una poesía sobre un cuadro, y ellos la han inventado muy bien, luego lo hemos grabado para después proyectar el día del Festival del Libro. Vale, profe, muchas gracias. Espero que nos sorprendas. Cuéntanos, Carla. Hola, cos de primeiro A fixemos un libro sobre refráns. As portadas puxo unha Sabel. Cos de segundo A dedicamos dúas sesións a estudar os poemas incluídos en Don Quijote de la Mancha. Co resto dos cursos, pois, convencín a Toñi, a libreira, para que viniese darles unha conferencia. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Alejandro. ¿Y qué opinas del Día del Libro? Pues me parece un evento muy importante para hacerle a los demás niños, enseñarles lo que es poder leer un libro, que hay gente que no tiene esas oportunidades y es algo importante.
Seguimos con la profe Eva, encargada del departamento de inglés, y nos va a contar qué actividades tiene preparadas para el Festival del Libro. Pues desde el departamento de inglés vamos a hacer varias actividades, dos de ellas son exposiciones. Una de ellas se titula Paperback Books y la otra son The 12 Faces of Girls Matilda. Son títulos que tendréis que descubrir y descifrar viendo las exposiciones. Además, también desde Post-Crossing, deciros que también va a participar en el proyecto enviando esa semana, esos 3 días, postales relacionadas con las lecturas que estamos haciendo este año durante el curso. Especialmente nos centraremos en historias de Shakespeare y Alicia en el País de las Maravillas, cuyo aniversario se celebra este curso. Vale, muchas gracias. Nos encontramos en el aula de primer bachiller con Cristina, la profesora del departamento de matemáticas, que nos va a contar qué actividades va a realizar para este tercer festival del libro. Hola chicos. Bueno, pues desde el departamento de matemáticas, en colaboración con el de física y química, estamos realizando y diseñando una encuesta con los alumnos de tercero de la ESO sobre hábitos de lectura. Publicaremos los resultados en el blog hacia finales de curso, cuando estudiemos el tema de estadística. Y también estamos resolviendo lo que llamamos cuentos problemáticos, que son cuentos breves, incluso escritos en verso, ¿vale? Y que colgaremos en el hall del colegio para que todos podáis intentar solucionarlos. Profe Pepe, ¿qué vas a hacer para el Festival del Libro? Pues para el Festival del Libro, los alumnos de cuarto participamos viendo un vídeo de Tom Sawyer, haciendo dibujos y un marcapáginas, y vamos a confeccionar un libro. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que más te gustó hacer? El marcapáginas. ¿Y a ti? El dibujo. ¿Y usted, caballero? O libro.